Año 490 a.C. Una solitaria figura corre por los abruptos campos de Grecia. Se llama Filipides, ciudadano de una pequeña democracia llamada Atenas. Este día, Filipides logrará una de las hazañas atléticas más asombrosas de la historia. La inspiración para nuestro moderno maratón. Pero Filipides no corre por la gloria, sino por la supervivencia. Su patria está a punto de ser conquistada por el gigantesco imperio persa. A principios del siglo V a.C., los persas eran la más poderosa nación del mundo. Su vasto imperio se extendía desde la India en el este hasta Turquía en el oeste. Pero más allá de su frontera occidental, el pequeño estado democrático ateniense estaba ganando poder. Era una amenaza que los persas tenían que neutralizar. Los persas vivían bajo un régimen de rígida tiranía. Al mando de su imperio se encontraba Darío, conocido por los griegos como el Gran Rey. Los súbditos peticionarios se tenían que cubrir la boca en su presencia para evitar contaminar el aire que él respiraba. Para Filipides y los demás atenienses, ser derrotados por Darío y los persas significaría la desaparición de su cultura y su modo de vida. Los griegos enfatizan la libertad. Los persas harían más hincapié en la obediencia. Es una lucha entre libertad y esclavitud. El ejército persa atracó junto a una arenosa llanura llamada Maratón, a 42 kilómetros de Atenas. La noticia de la invasión se extendió por las calles como el fuego. La ciudad no tenía ejército permanente. Cada varón ateniense tendría que ir a defender a su estado. Los ciudadanos más pobres tenían lanzas, palos, arcos y flechas, cualquier arma que pudieran encontrar. Pero el corazón del ejército ateniense serían los hoplitas. Hombres que se podían permitir una pesada armadura de bronce, un escudo, una lanza y una espada. Los atenienses contaban con un ejército pequeño, pero lleno de determinación. Solo le quedaba la certeza de que sus conciudadanos atenienses tenían que luchar sin ayuda. Filipides jamás se hubiera imaginado que lograrían una gloriosa victoria. Los atenienses habían cargado impetuosamente contra su enemigo. Y el frente persa no resistió el asalto. Los atenienses aniquilaron a 6.000 persas en aquel fatídico día para Darío. La primera democracia mundial había sobrevivido a su gran pueblo.
Seguiremos el curso de los acontecimientos que condujeron a los griegos a competir para simplemente ganar un trofeo, una sencilla corona hecha con una rama de olivo. Esta historia es la apasionante historia de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos fueron un regalo de los dioses de la antigua Grecia a la humanidad. En una época muy lejana, una era en la que las ciudades griegas estaban envueltas en desastrosas guerras civiles, el oráculo enviado por los dioses les instaba a convertir su antagonismo en una noble competición en el campo de los deportes. Esta es la razón por la que el premio no podía ser dinero ni ninguna recompensa material. El objetivo era ganar a través del juego limpio, y el premio, una corona de olivo que simbolizaba la gloria eterna. Esta corona de ramas de olivo está ligada a los ideales de los primeros Juegos Olímpicos. De acuerdo con estos ideales, todos participaban en igualdad de condiciones y el mejor se proclamaba vencedor. La posición social o la riqueza no eran importantes. Basta con decir que el primer ganador en marcha fue un cocinero llamado Conibos de Elia. Los Juegos Olímpicos no son solo un juego, son el juego Los limpio. primeros Juegos Olímpicos comenzaron en el siglo VIII a.C. con la carrera de 200 metros. Aunque inicialmente solo se celebraron para marcar una tregua entre dos ciudades enfrentadas, los Juegos perduraron durante más de 1000 años. Los Juegos Olímpicos se celebraban en el mes de agosto y durante el mes anterior se prohibía cualquier tipo de lucha. Si alguien se atrevía a hacer algo violento durante ese mes, esa persona quedaba maldecida ante los ojos de Zeus. Los distintos estados que se habían enfrentado dentro del territorio griego dejaban las armas para llevar su competición al terreno deportivo. La popularidad creciente de los Juegos ayudó a la expansión del santuario de Zeus, que se transformó en la primera ciudad deportiva del mundo, con centros de entrenamiento, varias casas de huéspedes y un estadio con capacidad para 40.000 espectadores. Los mejores atletas del mundo griego corrían por debajo de este arco. Los Juegos contaban con un solo ganador, cuyo premio era recibir el honor en nombre de Zeus. Las primeras carreras fueron de 200 metros, después vinieron las de 400, las de 5000 y finalmente el pentatlón, en el que se corría, se saltaba, se luchaba y se lanzaban el disco. Los ganadores veían su semejanza reflejada en estatuas y sus nombres se utilizaban dentro del calendario griego. Los años llevaban los nombres de los campeones olímpicos. En Grecia marcaban los acontecimientos por el año en el que cuando no sé quién ganó Olimpiadas. Los Juegos continuaron durante 1200 años hasta que el emperador cristiano Teodosio los abolió en el año 394 después de Cristo por considerarlos un acontecimiento pagano. Hoy en día volvemos a disfrutar de las Olimpiadas y cada 4 años se lleva una antorcha desde Olimpia hasta el lugar donde se va a celebrar el evento deportivo más importante. Comité Olímpico Griego. Los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia han representado tal influencia en el mundo moderno que en 1896 un francés, Pierre de Coubertin, y un griego, Dimitrios Vikelas, decidieron restablecerlos. En un esfuerzo por relacionar los Juegos Olímpicos modernos con el espíritu de los antiguos Juegos, la ceremonia se instituyó pasando y portando la llama olímpica.
Desde el inicio de los tiempos, la llama ha sido un símbolo universal en todas las religiones del mundo. Esa fue la razón por la que se adoptó para simbolizar la universalidad de los Juegos Olímpicos modernos. Jóvenes de todo el mundo, con independencia de nacionalidad, color o religión, pasan la llama olímpica de mano en mano. La carrera de la antorcha, pasando la llama de una persona a otra, simboliza la eterna cadena de la vida. Durante decenas de miles de años antes de los tiempos bíblicos, los relatos de los dioses y sus actividades fueron transmitidos por los narradores. De Poseidón, que era el protector de nuestra capital y además estaba a favor de la paz. Presidiendo a todos estaba Zeus, dios del cielo, dios del trueno. Zeus ejercía algo de control sobre si tenías o no un buen día o una buena o mala vida. Tenías dos frascos en el umbral. Uno contenía el bien y otro el mal. Y a cada hombre, Zeus le servía una porción de bien y otra de mal. Estaban Afrodita y Artemisa, dos caras de la misma moneda. Afrodita. ¿Y de qué es diosa? Es la diosa de la sexualidad. De la sexualidad femenina. Es la diosa de la belleza. Está relacionada con muchos temas de la fertilidad. En el otro extremo tenemos a Artemisa, que es una virgen muy casta. Y Apolo, quien, como todos los dioses y diosas de la antigua Grecia, tenían más de uno. Estos relatos se transmitieron oralmente, pero en algún momento, en torno al año 750 a.C., fueron recopilados, organizados y escritos. Aunque los estudiosos discuten si uno o varios autores participaron en ese esfuerzo, la opinión generalizada es que fue obra de uno, Homero. Homero le dio sus dioses a los griegos. Él les dio, de hecho, lo más parecido a una Biblia que tuvieron los griegos. En el principio, nos dice Homero, estaba Océano, un espíritu con forma de un gran río circular e interminable que desembocaba en sí mismo. También había otra presencia, Tetis, a veces llamada la primera madre. Cuando finalmente se unieron, iniciaron la estirpe que con el tiempo produjo los dioses y diosas de los antiguos griegos. Unos 50 años después de Homero, el poeta Hesíodo escribió la Teogonía, en la que también describe la creación de los dioses. Pero según Hesíodo, el mundo empezó de otro modo. Primero existió una presencia sobrenatural llamada caos, con lo que Hesíodo quiere decir el vacío, no el desorden. Érase una vez el caos. Y tras el caos existió una diosa llamada Gea, la tierra. Y Gea se acostó
Se casó y se unió a Urano, el cielo. Sin embargo, Urano no quería tener hijos. Se sentía amenazado por ellos e impidió que nacieran. Gea conspiró con Cronos, uno de sus hijos nonatos, quien castró a su padre, suponemos que desde el vientre de su madre. Los genitales amputados de Urano cayeron al mar, del cual surgió una sorprendente entidad, Afrodita, diosa del amor. Estos relatos componen lo que se conoce como mitología griega, que se deriva de la palabra griega mitos. Da a entender algo falso. Pero para los antiguos griegos, estos relatos eran una cuestión de fe. Les ayudaron a explicar cómo y por qué el mundo funciona de la forma que lo hace. Es una de las más bellas historias de amor jamás contadas y una de las mayores guerras épicas de la historia de la humanidad. Es una historia de dioses y héroes, sobre el más diestro de los guerreros y la más hermosa de las mujeres. Es la historia de un caballo troyano y de 1 millar de barcos. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo una guerra de Troya? ¿Qué secretos oculta esta colina de Turquía occidental? ¿Podríamos estar ante la gran ciudad perdida de Troya? Es una moderna historia detectivesca que desvela un antiguo misterio. La verdad oculta tras la epopeya, tesoros robados, esqueletos soterrados e imperios en declive. Es incluso más inverosímil de lo que el propio Homero pudo haber imaginado. La caída de Troya fue el principio del fin de la Edad de Bronce. La mayoría de los grandes reinos del Egeo, incluido Micenas, se desplomaron uno tras otro, y la región cayó en un período oscurantista de 400 años. Las ciudades cayeron, pero sus historias han sobrevivido. Las gestas de Aquiles, Héctor, Helena y París. La guerra de Troya, el caballo de Troya, la trágica caída de los imperios bajo el peso de la vanidad y la avaricia. El oro de Schliemann sigue en circulación tras pasar por manos de otomanos, nazis y soviéticos. 3 imperios que a su vez también han caído. Aparentemente todo lo que Schliemann tocaba se convertía en oro y todo lo que ese oro tocaba terminaba por caer. Sin embargo, la historia de la guerra de Troya y la Ilíada de Homero siguen incólumes. Con el paso de los siglos, las sociedades van y vienen. Sin embargo, el amor, la avaricia, la guerra y los héroes son eternos.